Bienvenidos a nuestra lectura bíblica guiada diaria. El día de hoy nos corresponde el capítulo número 5 y capítulo número 6 del libro de Éxodo, que es el que venimos lecturando día a día. Hoy día es el día número 31 de nuestra lectura. Son 31 días ya, cumplimos un mes lecturando la palabra del Señor. El tiempo pasó rápido, los días pasan muy rápido, pero aún nos queda muchísimo todavía por leer, muchísimo por descubrir, muchísimo por encontrar aquellas cosas que Dios tiene preparado para nosotros. Vamos a lecturar el capítulo número 5, del libro de Éxodo. Después Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón: Así dice el Señor, Dios de Israel: deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Pero Faraón dijo: ¿Quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor, y además no dejaré ir a Israel. Entonces ellos dijeron: El Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro. Déjanos ir, te rogamos, camino de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. No sea que venga sobre nosotros con pestilencia o con espada. Pero el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué apartáis al pueblo de sus trabajos? Volved a vuestras labores. Y añadió Faraón: Mirad, el pueblo de la tierra es ahora mucho, ¿y vosotros queréis que ellos cesen en sus labores? Aquel mismo día dio órdenes Faraón a los capataces que estaban sobre el pueblo y a sus jefes, diciendo: Ya no daréis como antes paja al pueblo para hacer ladrillos, que vayan ellos y recojan paja por sí mismos, pero exigiréis de ellos la misma cantidad de ladrillos que hacían antes. No la disminuyáis en lo más mínimo, porque son perezosos, por eso claman diciendo: Déjanos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Recárguese el trabajo sobre estos hombres, para que estén ocupados en él y no presten atención a palabras falsas. Salieron pues los capataces del pueblo y sus jefes, y hablaron al pueblo diciendo: Así dice Faraón: No os daré paja. Id vosotros mismos y recoged la paja donde la halléis, pero vuestra tarea no será disminuida en lo más mínimo. Entonces el pueblo se dispersó por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojos en lugar de paja. Y los capataces los apremiaban, diciendo: Acabad vuestras tareas, vuestra tarea diaria, como cuando teníais paja. Y azotaban a los jefes de los hijos de Israel que los capataces de Faraón habían puesto sobre ellos, diciéndoles: ¿Por qué no habéis terminado, ni ayer ni hoy, la cantidad de ladrillos requerida como antes? Entonces los jefes de los hijos de Israel fueron y clamaron a Faraón diciendo: ¿Por qué tratas así a tus siervos? No se da paja a tus siervos, sin embargo siguen diciéndonos: haced ladrillos. Y he aquí tus siervos son azotados, pero la culpa es de tu pueblo. Mas él dijo: sois perezosos, muy perezosos, por eso decís: déjanos ir a ofrecer sacrificios al Señor. Ahora pues, id y trabajad, pero no se os dará paja. Sin embargo, debéis entregar la misma cantidad de ladrillos. Los jefes de los hijos de Israel se dieron cuenta que estaban en dificultades cuando les dijeron: no debéis disminuir vuestra cantidad diaria de ladrillos. Y al salir de la presencia de Faraón se encontraron con Moisés y Aarón, que los estaban esperando. Y les dijeron: mire el Señor sobre vosotros y os juzgue, pues nos habéis hecho odiosos ante los ojos de Faraón y ante los ojos de sus siervos, poniéndoles una espada en la mano para que nos maten. Entonces se volvió Moisés al Señor y dijo: Oh Señor, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? Pues desde que vine a Faraón a hablar en tu nombre, él ha hecho mal a este pueblo
y tú no has hecho nada por librar a tu pueblo. Capítulo 6. Respondió el Señor a Moisés: Ahora verás lo que haré a Faraón, porque por la fuerza los dejará ir, y por la fuerza los echará de su tierra. Continuó hablando Dios a Moisés y le dijo: Yo soy el Señor. Y me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso, mas por mi nombre, Señor, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra donde peregrinaron. Y además, he oído el gemido de los hijos de Israel, porque los egipcios los tienen esclavizados, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, di a los hijos de Israel: Yo soy el Señor, y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y os libraré de su esclavitud, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por pueblo mío, y yo seré vuestro Dios, y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Y os traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad. Yo soy el Señor. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escucharon a Moisés a causa del desaliento y de la dura servidumbre. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo: Ve, habla a Faraón, rey de Egipto, para que deje salir a los hijos de Israel de su tierra. Pero Moisés habló delante del Señor diciendo: He aquí los hijos de Israel no me han escuchado. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de palabra? Entonces el Señor habló a Moisés y a Aarón, y les dio órdenes para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, a fin de sacar a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Estos son los jefes de las casas paternas, los hijos de Rubén, primogénito de Israel: Hanoc, Falú, Esrón y Carmi. Estas son las familias de Rubén. Y los hijos de Simeón: Gemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zoar y Saúl, hijo de una cananea. Estas son las familias de Simeón. Y estos son los nombres de los hijos de Leví según sus generaciones: Gersón, Coat y Merari. Y los años de la vida de Leví fueron 137 años. Los hijos de Gersón: Libni y Simei según sus familias. Y los hijos de Coat: Amram, Izhar, Hebrón y Uziel. Y los años de la vida de Coat fueron 133 años. Y los hijos de Merari: Mahli y Musi. Estas son las familias de los levitas según sus generaciones. Y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, y ella le dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Y los hijos de Izhar: Coré, Nefeg y Zicri. Y los hijos de Uziel: Misael, Elzafán y Sitri. Y Aarón tomó por mujer a Eliseba, hija de Aminadab, hermana de Naasón, y ella le dio a luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Y los hijos de Coré: Asir, Elcana y Abiasaf. Estas son las familias de los coreitas. Eleazar, hijo de Aarón, tomó por mujer a una de las hijas de Futiel, y ella le dio a luz a Fines. Estos son los jefes de las casas paternas de los levitas, según sus familias. Estos son Aarón y Moisés, a quienes dijo el Señor: Sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Ellos fueron los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar a los hijos de Israel de Egipto, esto es, Moisés y Aarón. Sucedió que el día que el Señor habló a Moisés en la tierra de Egipto, el Señor habló a Moisés diciendo: Yo soy el Señor, di a Faraón, rey de Egipto, todo lo que yo te diga. Pero Moisés dijo delante del Señor: He aquí, yo soy torpe de palabra,
¿Cómo pues me escuchará Faraón? Bien, hemos lecturado los capítulos 5 y 6 del libro de Éxodo. Ya estamos en el capítulo número 5. El día de ayer culminamos el capítulo 4 mencionando que el pueblo había creído, ¿sí? El pueblo creyó al haber estado en esa aflicción. Todas las palabras que habló Aarón, que habló Moisés, el pueblo creyó, confió, se postraron y adoraron. Entonces esa fue la respuesta que ellos dieron luego de escuchar el mensaje de parte de Dios. Sin embargo, ahora en el capítulo número 5 vamos a encontrar que algo sucede con el pueblo. Capítulo 5 empieza diciendo que Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón: deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Ese fue el mensaje del Señor para Faraón. Pero ¿cuál es la respuesta de Faraón ante el mensaje que entrega Moisés y Aarón? La respuesta de Faraón es la siguiente: ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? Faraón desconoce, ¿sí? Desconoce a Dios, desconoce al Señor. Y eso él lo manifiesta de una forma arrogante, diciendo: no conozco al Señor y además no dejaré ir a Israel. Vemos la arrogancia de Faraón, el no conocer a Dios, el desconocerlo como una deidad, puesto que Faraón pues era considerado como un dios para los egipcios. Sin embargo, vemos este desconocimiento del Dios Todopoderoso. ¿Cuál es la respuesta de ellos? Le dicen: el Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro, déjanos ir, te rogamos, ¿sí? Vamos a ir camino de 3 días. Y terminan esta parte diciendo: no sea que venga sobre nosotros con pestilencia o con espada. Es decir, si nosotros no vamos a rendir sacrificios a nuestro Dios, probablemente podamos meternos en problemas, probablemente vamos a tener pestilencia o vamos a recibir espada, es lo que le están diciendo, que sería esa la consecuencia probablemente si ellos no adoran a Dios, si ellos no van a hacer sacrificio a Dios. Pero la respuesta de Faraón es tajante y va a responder de una forma que va a poner más carga en el trabajo de los hijos de Israel. Y esto va a generar todo un problema, puesto que Faraón prácticamente acusa a Moisés y Aarón de movilizar, digamos, de hacer un tumulto, un pleito. Hoy en día diríamos, pues es como que están haciendo una movilización, ¿no? Algo así, en cuanto al pueblo, y los está distrayendo de sus labores. Faraón lo toma de esa forma y él dice: mirad el pueblo, la tierra ahora es mucho y vosotros queréis que ellos cesen de sus labores. Para Faraón era tan importante la labor de los israelitas. Esto es algo un poco paradójico, puesto que el Faraón anterior, aquel que quería matar a Moisés, que ya había muerto, como hemos leído, ese Faraón quería exterminar más bien a los israelitas. No quería saber nada de los israelitas. Y vemos aquí a este Faraón, a quien más bien él valora el trabajo de los israelitas en el sentido que para él es importante que no dejen de trabajar. Y él lo toma como un tema más de ociosidad. Y Faraón va a tomar una determinación contra los hijos de Israel al ponerle mayor carga sobre sus tareas, sobre sus trabajos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Da orden a los capataces que estaban sobre el pueblo, sobre los jefes de Israel, para ponerle más carga. ¿En qué sentido? Le dice: bueno, van a continuar haciendo ladrillos, pero ya no se les va a entregar la paja, sino que ustedes mismos van a ver de dónde la sacan. El asunto es que el resultado tiene que ser el mismo. Lo mismo que producían cuando nosotros le entregábamos la paja, lo mismo van a seguir produciendo, pero sí, ahora no les vamos a entregar la paja, sino ustedes van a ver de dónde la sacan. Los toma como perezosos, dice: son perezosos, por eso claman diciendo: déjanos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Lo que interpreta Faraón
es que ellos, es un tema de ociosidad, de pereza, y por esa razón ellos están pidiendo de alguna forma esa libertad para ir y ofrecer sacrificio a Dios. Y esto es algo que las personas que desconocen a Dios, como Faraón, por ejemplo, vemos aquí el caso específico y él bien claro dice que él desconoce, dice, ¿quién es el Señor? No conozco al Señor. Y evidentemente eso se muestra en su acción, eso se muestra en sus palabras, en que no conoce efectivamente a Dios y se comporta como un incrédulo, porque definitivamente lo es. Y así también muchos incrédulos, cuando ven a los creyentes rendir adoración a Dios, muchos dicen, son fanáticos, ¿no? Son religiosos, son perezosos, son ociosos, por eso están en el Evangelio, ¿no? Y mucha gente considera eso, piensa eso, ¿no? Tiene esa forma de pensar de que si tú tienes tiempo para ir a la iglesia, tienes tiempo para adorar, tienes tiempo para orar, tienes tiempo para leer la Biblia, entonces eso significa que eres un ocioso, eres un perezoso, ¿no? En vez de estar haciendo eso, deberías estar trabajando, deberías estar haciendo dinero, deberías estar buscando hacer negocios, ser millonario, etcétera. Y consideran de que el Evangelio puede ser para los perezosos, para los ociosos, para los analfabetos, para los ignorantes. Muchas veces es considerado así el Evangelio para muchos incrédulos, ¿sí? Que no conocen definitivamente a Dios. Bien, entonces recargan el trabajo sobre estos hombres para que puedan estar más ocupados, para que ya no se distraigan con este tema de querer ir a adorar a Dios. Y obviamente el pueblo va a sentir esa pegada, va a sentir esa carga que le están imponiendo, y van a terminar culpando a Moisés y Aarón de todo este problema, ¿no? Van a terminar culpando a Moisés y Aarón de que esto que Faraón les ha impuesto es por culpa de ellos, ¿no? Y ¿qué es lo que sucede? Dice versículo 14, azotaban a los jefes de los hijos de Israel que los capataces de Faraón habían puesto sobre ellos, diciéndoles, ¿por qué no habéis terminado ni ayer ni hoy la cantidad de ladrillos requerida como antes? Evidentemente, pues, habían puesto una carga mayor, querían que ellos mismos busquen la paja, pero querían la misma producción, y esto era obviamente imposible. Entonces la carga era mayor, y empezaron a azotar a los jefes que estaban a cargo, ¿no? Los capataces de Faraón empezaron a azotar a los jefes de los grupos, ¿no? O de las cuadrillas de los israelitas. Entonces aquí se genera ya un problema sobre los israelitas, ya empiezan a sentir esto, y lo que va a suceder, van a ir ellos a hablar con Faraón, ¿no? Dice, entonces los jefes de los hijos de Israel fueron y clamaron a Faraón. Ellos terminan hablando con Faraón. ¿Por qué razón es que estás tratando así? Y le mencionan, ¿no? Que no se les está dando paja, y por esa razón obviamente no van a poder cumplir la misma meta. Pero ¿cuál es la respuesta de Faraón ante esto? Quizás ellos pensarían que esto provenía de los capataces, pero no, era una orden de Faraón. Y ante la queja que ellos tienen, la respuesta de Faraón es, son perezosos, muy perezosos. Por eso decís, déjanos ir a ofrecer sacrificios al Señor. Y definitivamente aquí vemos su respuesta es la misma para con ellos, tal cual como se lo había mencionado a Aarón y a Moisés. Él piensa que ellos son perezosos, que ellos son ociosos. Ese es el pensamiento que tiene Faraón. Entonces, para el incrédulo, la adoración a Dios es sinónimo de ociosidad, es sinónimo de pereza y muchas veces sinónimo de ignorancia. Pero eso nosotros como creyentes debemos entender que es parte de lo que el Señor nos da. El sufrimiento para nosotros, el dolor debemos encontrar allí que eso es lo que muchas veces nos permite poder acercarnos y glorificar a Dios. Y no debemos de tomarlo a mal, sino aún cuando estemos o seamos probados, debemos continuar glorificando a Dios y no bajar la guardia pensando de que digamos,
ahora que estoy en el Evangelio, ahora que yo creo en el Señor, ahora que yo leo la Biblia, como que empiezo a desanimarme de repente. Y esto quizás puede pasar a alguien o a alguna de las personas que nos escuchan a través de estos videos, que quizás empezaron a leer la Biblia y empezó todo bonito, pero va en el camino, pasan los días y empiezan a desanimarse. O alguien le empieza a decir, oye, estás leyendo la Biblia, wow, te crees muy santo, seguramente que tienes mucho tiempo, ¿no? Y muchas veces se considera así, como que hay ociosidad. Pero recordemos y animémonos y confortémonos en que el Señor Jesús mismo ya lo dijo cuando estuvo aquí en esta tierra, de que Él es causa muchas veces de división. Él no es de que nuestra vida va a ser color de rosa, sino por el contrario. El Señor dijo que nosotros íbamos a ser vituperados. Entonces definitivamente cuando hay una carga mayor sobre nosotros, no nos desanimemos, no nos desalentemos, como lo hicieron los hijos de Israel, que terminaron desalentados, terminaron desmotivados. Habían estado, o sea, hay un cambio rotundo, y a veces nosotros somos como el pueblo de Israel. Entonces viene una palabra agradable de parte de Dios y la recibimos. ¡Wow! ¡Qué alegría!, ¿verdad? Eso es lo que sucede con muchos creyentes. Entonces piensan de que el Evangelio es todo felicidad. Y es una mala concepción del Evangelio, porque muchas veces el Evangelio no es predicado y no es enseñado como debería. Entonces actuamos como el pueblo de Israel. Cuando finaliza el capítulo 4, el día de ayer, terminamos mencionando que cómo es que recibió el pueblo las palabras de Aarón y Moisés. Lo recibieron con gozo, con alegría, porque vieron que su oración había sido escuchada por Dios. ¿Y cuál fue su actitud? Creer, postrarse y adorar. Pero ¿qué es lo que está sucediendo aquí ante la carga que viene sobre ellos? Automáticamente ellos van a reclamar a Moisés y Aarón y los van a responsabilizar de que ellos son los culpables de alguna forma de lo que está sucediendo. Dice, al salir de la presencia de Faraón se encontraron con Moisés y Aarón, que los estaban esperando. Y les dijeron, mire el Señor sobre vosotros y os juzgue, pues nos habéis hecho odiosos ante los ojos de Faraón y ante los ojos de sus siervos, poniéndoles una espada en la mano para que nos maten. Lo que se esperaba de no adorar a Dios era la espada de Dios, ¿no? Eso es lo que menciona en el versículo número 3, me parece que es. Sí, en el versículo 3. No sea que venga sobre nosotros con pestilencia o con espada, ¿no? Se está refiriendo a Dios, pero sin embargo, ellos mencionan en el versículo 21 de este capítulo 5, dando que prácticamente ellos están con la espada por parte de Faraón, ¿no? Algo que completamente ya van a responsabilizar a estos dos hombres, Moisés y Aarón, por los hechos que están aconteciendo. Y no es para menos, ¿no? Muchas veces cuando suceden, cuando todo va bien, a veces nos sentimos bien y es mucho más, digamos, fácil decir, wow, Dios está conmigo, ¿no? Dios me está bendiciendo. Pero cuando surge el dolor, el sufrimiento, los problemas, las aflicciones, las necesidades, muchas veces ahí decaemos, ¿no? Cuando las cosas empiezan a resquebrajarse en nuestra vida, en nuestra familia, en el trabajo, en las diferentes situaciones que podamos estar nosotros cruzando o pasando, es mucho más difícil a veces el poder mantener ese ánimo de que Dios nos sigue escuchando y que lo que Dios ha prometido, Dios lo cumplirá, como lo hemos visto a lo largo de todo este tiempo, de todo este mes que hemos venido leyendo, que Dios es fiel y que lo que Dios prometió, Él lo cumplirá. Y aunque pasemos por momentos difíciles, sencillamente levantémonos y sigamos creyendo las promesas de Dios. No decaigamos, no nos desanimemos, porque recuerde, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el gran yo soy. Por consiguiente, creámosle a Dios y evitemos desanimarnos o desmotivarnos como lo hizo el pueblo de Israel al sentir estas cargas más grandes. Entonces,
surge este problema. ¿Y qué es lo que sucede con Moisés? Dice, entonces se volvió Moisés al Señor y dijo, oh Señor, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? Moisés va ante Dios. Una de las cosas que vamos a encontrar en el Éxodo muchas veces es que cuando algo acontece con los hijos de Israel, la actitud de Moisés va a ser siempre ir al Señor. ¿Sí? Y esto es algo que lo vamos a ver, va a ser algo recurrente. Cada vez de que sucede algo con el pueblo, Moisés va al Señor. ¿Sí? Y eso debería ser nuestra actitud. Moisés, ante esta situación en la cual se ve confrontado con lo que el pueblo está pasando, que de creer pasan a ser medios incrédulos, y entonces se genera aquí un problema. Pero él va al Señor, ¿sí? Él va al Señor. Dice, entonces se volvió Moisés al Señor. Y empieza Moisés de alguna forma a hacer preguntas a Dios, a responsabilizar de alguna forma a Dios. No que Moisés sea un incrédulo, sino que Moisés está, digamos, con todo lo que el pueblo le ha dicho. Probablemente es un grito de desesperación ahí, el cual él está mencionando, ¿no? Y son palabras definitivamente que sí son fuertes. Dice, pues desde que vine a Faraón a hablar en tu nombre, él ha hecho mal a este pueblo y tú no has hecho nada por librar a tu pueblo. Eso es lo que está mencionando Moisés aquí, bien asentido por todo lo que estaba pasando con el pueblo. Pero vamos a ver que la respuesta de Dios es confirmar la promesa a Moisés. ¿Sí? En medio de esta situación difícil, en medio de esta situación complicada que estaban viviendo allí, Moisés va a encontrar su paz en el Señor. Moisés va a encontrar esa tranquilidad en el Señor de que Dios es fiel. Y eso es algo que podríamos rescatar aquí en el capítulo número 6, a manera de reflexión, que responde el Señor a Moisés diciendo, ahora verás lo que haré a Faraón, porque por la fuerza los dejará ir y por la fuerza los echará de su tierra. Dios está confirmando a Moisés una vez más de lo que él hará. ¿Sí? Versículo 2 dice, y le dijo, yo soy el Señor. ¿Sí? Yo soy el Señor. Este yo soy también es importante ahora que vamos a escuchar este yo soy repetitivamente, ¿sí? Recordemos que este yo soy es el nombre del Señor, y que más adelante en el Nuevo Testamento, vale decirlo, cuando lo leamos vamos a encontrar el yo soy también utilizado por Jesús, ¿no? Este yo soy es utilizado también por Jesús, siendo Dios mismo, obviamente, pero lo utiliza añadido a unos términos. Es como completar la frase de que Él es el todo, ¿sí? Es decir, yo soy el buen pastor, por ejemplo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta. Yo soy la vid. Y así podríamos mencionar, yo soy la luz, y diferentes formas en las cuales vamos a encontrar compuestas a este nombre yo soy, ¿sí? Por eso cuando Jesús se presenta como el yo soy, definitivamente es lo que va a escarapelar al pueblo de ese momento, porque se está identificando como Dios, ¿sí? Entonces vale hacer ese paréntesis aquí. Menciona también el Señor, dice, me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios todopoderoso, mas por mi nombre no me di a conocer a ellos. Es decir, el Señor se había presentado a Abraham, Isaac y Jacob normalmente o generalmente como el Shaddai, ¿no? En su mayoría, ¿sí? Recordemos que cuando se presenta el Señor, en más de una ocasión dice, yo soy el Dios todopoderoso, ¿sí? Yo soy el Shaddai. Entonces, era conocido ya por los patriarcas, ¿sí? Como generalmente como el Shaddai, como el Dios todopoderoso, también como el Dios proveedor, ¿sí? Pero específicamente a Moisés se le menciona ya, Dios se revela a sí mismo
con este nombre, como ya lo habíamos mencionado, el nombre sagrado de Dios, el nombre personal propio de Dios, que es el tetragramaton, ¿no? Como lo habíamos estudiado el día de ayer. Bien, el Señor menciona una vez más: yo soy el Señor y os sacaré de debajo las cargas de los egipcios. Los libraré, los redimiré, ¿sí? Y menciona todo lo que Dios hará con este pueblo, ¿no? Y si nos damos cuenta aquí en el versículo 7 dice: yo seré vuestro Dios, yo soy el Señor vuestro Dios, que os sacó debajo de la carga de los egipcios. ¿Y cómo culmina el versículo 8? Yo soy el Señor, ¿sí? Entonces ese término yo lo vamos a encontrar aquí muy presente, y recordemos pues que definitivamente esto es utilizado por Dios mismo. Versículo 9: de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escucharon a Moisés. ¿A causa de qué? A causa del desaliento y de la dura servidumbre. Efectivamente, a veces cuando nosotros estamos cruzando momentos de dificultad, momentos tensos en nuestra vida, es difícil a veces escuchar la palabra. Es difícil a veces recibir esa palabra porque sentimos que como que no está sucediendo lo que nosotros esperamos, ¿sí? Y tampoco se trata de hacer una charla motivacional como muchas veces se procura o se pretende hacer, porque no es eso a lo que Dios nos quiere llevar. Finalmente, si quisiéramos una respuesta más grande, es que recuerde que nuestra tierra, nuestro lugar, no es esta tierra. Es lo que dice la Escritura. Nosotros vamos o estamos preparándonos para la eternidad, ¿sí? Y nuestro mayor regalo, nuestra convicción debería ser pensar en la eternidad. No necesariamente aquí en la tierra, como muchos a veces piensan, ¿sí? Lo mayor, lo más grande que nosotros tenemos es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos permite, y Él es la puerta hacia ese reino de los cielos, hacia esa eternidad en la cual nosotros creemos y confiamos que algún día estaremos con Él, ¿no? Y es allí cuando ya se acabará todo llanto, todo dolor, toda lágrima, todo sufrimiento. Pero mientras tanto aquí en la tierra hay sufrimiento, en la tierra hay dolor. Recordemos que por causa del pecado pues sucede todo esto, ¿no? El pecado trajo un sinnúmero de cosas, un sinnúmero de consecuencias para la humanidad y para esta tierra. Entonces definitivamente aquí en el mundo tendremos aflicción. Y eso es lo que Jesús afirmó, y eso lo encontramos también en el Nuevo Testamento. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque Jesús ha vencido al mundo. Entonces, debemos creer y confiar en el Señor aun cuando estemos desalentados, como el pueblo de Israel, ¿sí? Puede que estemos así, desalentados, cansados, ¿no? Por tanta, ¿no? Así como ellos estaban, pues, imagínense, agotados por la dura servidumbre. Pero aun cuando estés ahí cansado, desalentado, recuerda también las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Venid a mí los cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Entonces, en medio del desaliento, en medio del cansancio, en medio del estrés, en medio de las cargas que podamos tener de nuestro día a día, recordemos descansar en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es la razón por la cual ellos no escucharon a Moisés, ¿sí? Entonces, a veces nosotros queremos cerrarnos y no escuchar la palabra del Señor, pero no, escuche el consejo del Señor, escuche la palabra del Señor, porque eso le va a traer aliento, eso le va a traer paz, ¿sí? Para nuestras almas, para nuestros corazones. Entonces habla el Señor a Moisés diciendo: ve, habla a Faraón, rey de Egipto. Aquí le menciona nuevamente qué es lo que él tiene que hacer. Pero ¿cuál es la respuesta de Moisés? Así como el pueblo estaba desalentado por lo que él le había dicho, definitivamente Moisés también va a estar un poco desalentado. ¿Y qué es lo que va a suceder con Moisés? Moisés va a decir: ¿cómo pues me va a escuchar Faraón siendo yo torpe de palabra, ¿no? Si los hijos de Israel no me han escuchado, peor me va a escuchar Faraón. ¿Se da cuenta? O sea, esto es una cadena y esto muchas veces sucede. El desánimo es contagioso, el desaliento es contagioso. Pero más bien nosotros debemos contagiar la paz que el Señor nos imparte. Debemos contagiar el amor que Dios nos imparte,
¿sí? Y evitemos más bien contagiar ese desaliento, ese desánimo, porque es contagioso definitivamente, ¿sí? Más tarde vamos a encontrar el Nuevo Testamento que dice que nos debemos animar los unos a los otros, ¿sí? Animémonos los unos a los otros. Entonces, lejos de desalentarnos, ¿sí? Nosotros tenemos que animarnos los unos a los otros en medio de situaciones tensas o difíciles que podamos estar pasando. Entonces, evitemos desalentarnos, evitemos desanimarnos. Moisés aquí, evidentemente, ante la respuesta del pueblo de Israel, que está desalentada, que está agotada, cansada, desmotivada, él va a recibir esa desmotivación y él va a sentir eso y le va a decir: Señor, o sea, ¿cómo voy a irme ante Faraón? Si el pueblo no me ha escuchado, pues menos me va a escuchar Faraón. Pero ¿cuál es la respuesta del Señor? El Señor siempre tiene una respuesta, el Señor siempre tiene esa paz, ese favor, esa fidelidad para nosotros poder confiar siempre en Él. Entonces el Señor habla a Moisés y Aarón y les da órdenes para los hijos de Israel y también para Faraón, ¿sí? A fin de que pueda sacar a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Entonces las palabras le va a dar el Señor tanto para los hijos de Israel y tanto para Faraón. Y eso es algo que nosotros debemos recordar. Siempre Dios tiene palabra para nosotros. Siempre. Siempre Dios tiene palabra para nosotros, ¿no? Y la Escritura, toda la Escritura, 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda. Por consiguiente, su palabra, ¿sí? Su palabra siempre va a traer ese alimento, ese ánimo, esa paz para nuestras almas, aun cuando pensemos que no lo es. Dios nos trae su palabra y esa palabra viene para nosotros. Sí, quizás incluso en este momento de repente alguien está desanimándose y es tiempo de motivarse, es tiempo de animarse, es tiempo de recobrar ánimo. ¿Por qué? Porque es la palabra del Señor y el Señor siempre trae ese alimento, esa palabra oportuna para cada una de nuestras almas. ¿Cómo va a ir culminando este capítulo? A partir del versículo 14 hasta el versículo 27, se va a hablar de la genealogía de Moisés y Aarón. Recordemos que en Génesis hemos visto mucha genealogía, ¿sí? Y aquí en este capítulo número 6, entre el 14 y el 27 vamos a encontrar la genealogía que refiere a Moisés y Aarón. Y va a ser una referencia, va a iniciar primero con los hijos de Rubén, de Simeón y luego con Leví. Recordemos que el primogénito fue Rubén, el segundo fue Simeón y el tercero fue Leví. Estos tres fueron hijos de Jacob y Lea, ¿sí? Entonces, por un tema de orden, empieza con Rubén, luego con Simeón y luego ya Leví, que es donde se va a centralizar. ¿Por qué? Porque Moisés viene de la tribu de Leví. Entonces, vamos a ver cómo se menciona a Rubén de una forma rápida, se menciona a Simeón y definitivamente luego viene Leví. Y cabe recordar también que definitivamente no es un asunto de que Leví haya hecho algo pues extraordinario, porque recordemos cuál fue la bendición para Rubén, recordemos cuál fue la bendición para Simeón y cuál fue la bendición para Leví. Pero definitivamente aquí vemos la gracia de Dios para con Leví, ¿sí? Ese es un tema absoluto de pura gracia. Es la gracia de Dios aquí obrando, ¿sí? Como siempre el Señor lo ha hecho por su gran amor que tiene. En su infinita gracia, el Señor derrama esa gracia sobre esta tribu de Leví, puesto que Moisés y Aarón pertenecen a la tribu de Leví. Pero recordemos que Leví no hizo nada bueno para poder merecer esa gracia, ¿sí? Y así también nosotros no merecemos algo bueno, definitivamente. Lo que tenemos, el sacrificio de Cristo en la cruz, la salvación, la redención que tenemos por Jesucristo, y si podemos creer hoy en día en la vida eterna por medio de Jesucristo, es absolutamente por sola gracia, solamente por gracia del Señor Jesucristo. Entonces así vemos la gracia del Señor extendida para con esta tribu de Leví. De la tribu de Leví vamos a ver, menciona a Gersón, menciona a Coat, menciona a Merari, ya que es importante tener estos nombres presentes porque se va a mencionar más adelante.
Se menciona luego los hijos de Gersón, que es donde vendría Libni, Simei, ¿sí? Luego los hijos de Coat, que es la línea de donde vendría Moisés, ¿sí? De los hijos de Coat se menciona Amram, Izhar, Hebrón y Uziel, ¿sí? Y se va a mencionar a cada uno de ellos, ¿sí? O sea, se va centrando de Leví a Coat, de Coat se va a centrar en Amram, ¿sí? Entonces menciona, versículo 20, Amram tomó por mujer a Jocabed, ¿sí? Y aquí da un dato, Jocabed fue la tía de Amram, ¿sí? Y ella le dio a luz a Aarón y a Moisés, ¿sí? Entonces se va a centrar aquí, ¿por qué razón? Porque es de quien se quiere hablar aquí en esta genealogía, es de Aarón y de Moisés. ¿Por qué razón? Porque se tiene que ver la razón por la cual de dónde provienen ellos, ¿no? O sea, ¿y quiénes son ellos, no? O sea, ¿por qué hay que confiar en lo que ellos dicen realmente? ¿De dónde son? Entonces tenía que certificarse de su línea genealógica, de dónde provienen, ¿no? De qué tribu son, de dónde aparecen ellos. Entonces esa es la razón por la cual se menciona a cada uno de los ascendientes de Moisés y Aarón. Entonces Amram toma por mujer a Jocabed. Entonces Amram y Jocabed son padres de Moisés y Aarón, ¿sí? Aquí por un tema de orden, de primogenitura, encontramos que dice, tomó por mujer a Jocabed su tía y ella le dio a luz a Aarón y a Moisés, ¿sí? Se menciona Aarón primero por un tema de orden. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Luego se menciona a Izhar, que es, de él viene Coré, ¿sí? Luego se menciona a Uziel. Y luego se centra el versículo 23 en Aarón, ¿sí? También se menciona a Aarón y se menciona a su esposa, ¿sí? Aarón tomó por mujer a Eliseba, hija de Aminadab, hermana de Naasón, ¿sí? Si nosotros somos muy minuciosos en leer en estos personajes, debemos de ir a Génesis, ¿no? Y ahí vamos a encontrar esos nombres. Ella le dio a luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Aquí es interesante porque ya se menciona a Aarón, pero también se menciona a quienes son los hijos de Aarón, pero se va a centralizar en la línea que vendría del sacerdocio. Nadab y Abiú, vamos a ver, si bien es cierto, Nadab y Abiú eran quienes seguirían, digamos, en la línea, más adelante todavía no llegamos a eso, pero lo menciono para poder tenerlo en cuenta, por qué razón la genealogía es muy específica y da muchos detalles, y es tan importantísimo. Es de que Aarón tiene estos hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Sin embargo, Nadab y Abiú van a morir más adelante, por una razón que ahí en su momento lo comentaremos, lo hablaremos, sí, pero Nadab y Abiú van a terminar muertos. Por consiguiente, quien seguiría en el sacerdocio después de Aarón sería Eleazar, ¿sí? Es la razón por la cual el versículo 25 menciona a Eleazar y no a Nadab y Abiú, que ellos deberían de haber sido los líderes sucesores, digamos, en ese orden. En este caso Nadab debió de haber sido el siguiente sumo sacerdote, pero sin embargo vemos que no se menciona a Nadab y Abiú, sino que se menciona a Eleazar. Eleazar sería luego el sucesor de Aarón, ¿sí? Entonces Nadab y Abiú terminarían muertos, eso lo veremos luego. Los hijos de Coré, también se mencionan los hijos de Coré. Esto también hay que tenerlo en cuenta porque luego más adelante se va a hablar también de los hijos de Coré. Eleazar, hijo de Aarón, tomó por mujer a una de las hijas de Futiel y ella le dio a luz a Fines, ¿no? Entonces se menciona aquí la línea sacerdotal de Aarón. De Moisés no se menciona a su esposa, probablemente porque su esposa no era hebrea, ¿sí? Y quizás es la razón por la cual no se menciona aquí a la esposa de Moisés. Y recordemos de que pues esta línea genealógica es para identificar específicamente de dónde ellos vienen. Termina esta parte genealógica mencionando la razón justamente por la cual está aquí esta línea genealógica, porque pareciera como que wow, estamos hablando de una historia, estamos hablando de Faraón, estamos hablando de Moisés, estamos hablando de Aarón, de lo que está sucediendo con el pueblo y ¡plum! Hay un corte y empieza la línea genealógica. ¿Por qué razón? Bueno, aquí lo dice, ¿no? Estos son Aarón, Moisés, a quienes dijo el Señor, sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Ellos fueron los que hablaron a Faraón, ¿no? Entonces es interesante saber de qué, o sea, ¿quiénes fueron los que hablaron a Faraón? A Aarón y Moisés,
¿no? ¿Por qué razón? O sea, es importante, por eso su línea genealógica, ¿no? Y vemos el versículo 27 que termina en una forma invertida, ¿no? Ya no se menciona ahí a Aarón y a Moisés, sino finalmente se menciona a Moisés y a Aarón, ¿no? A Moisés primero y luego a Aarón. Y va a concluir este capítulo número 6, ¿sí? Dando un anuncio ya de lo que vendría a ser las plagas de Egipto, ¿no? Sucedió que el día del Señor Moisés habla el Señor a Moisés en la tierra de Egipto y le dice: yo soy el Señor una vez más, di a Faraón todo lo que yo te diga, ¿no? Ya aquí va a hablar el Señor a Moisés y finalmente va a venir o se va a desencadenar todo esto con lo que vendría a ser las plagas, las 10 plagas. Bien, entonces Moisés, ¿cómo culmina este capítulo número 6? Dice: Moisés dijo delante del Señor: he aquí, yo soy torpe de palabra, ¿cómo pues me escuchará Faraón? ¿No? Entonces hemos visto que Moisés una y otra vez ha mencionado esta frase: yo soy torpe de palabra, ¿sí? No es la única vez que lo ha hecho. Luego vemos anteriormente también en el versículo 12 que también dijo algo similar, siendo yo torpe de palabra. Y lo hemos visto el día de ayer también que mencionó algo similar, diciendo que él era torpe de palabra. Bueno, se nos acabó el tiempo. El día de mañana continuaremos con lo que nos corresponde. Que el Señor los bendiga. Estemos orando siempre. Recibamos esta lectura y un consejo es siempre ore antes de esta lectura y ore también después. Haga una oración referente a lo que reflexionamos, a lo que hablamos, a lo que lecturamos, y que el Señor nos guíe y nos ayude para poder continuar día a día en esta lectura bíblica que tenemos. Que Dios les bendiga. Hasta mañana.